diciéndole: Padre nuestro que estás en los cielos. Esta mañana, Señor, queremos darte nuevamente toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque reconocemos que tú eres nuestro Dios. Gracias por haber dispuesto en nuestros corazones asistir esta mañana a la congregación para tener un tiempo de alabarte, de adorarte, de exaltarte, pero también, Señor, un tiempo para escuchar tu palabra. Así que dejamos este tiempo en tus manos. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. El título de esta prédica dice: ¿quiénes somos? Pregúntele a la persona que está a la par suya: ¿quién sos? ¿Quién eres? ¿O quién es usted? Cuando nos preguntan quiénes somos, estamos hablando de identidad. La identidad la podemos ver desde varios puntos de vista, por ejemplo, políticamente, socialmente, intelectualmente, económicamente, biológicamente también. Por ejemplo, si hablamos políticamente, sabemos que somos guatemaltecos, de Costa Rica, de México, de Honduras, ¿de dónde más? Pues depende de en qué país nosotros hayamos nacido. Étnicamente podríamos decir: somos ladinos, somos indígenas, somos mestizos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Económicamente podríamos decir: somos ricos, somos pobres. Pero en el cristianismo, ¿quiénes somos nosotros? Muchos dirían: soy hijo de Dios, soy cristiano. Y así nos vamos identificando uno a uno, dependiendo de qué es lo que más prevalezca en la mente y en el corazón de uno. Quiero empezar por definir qué es identidad. Identidad dice que es el conjunto de rasgos propios de un individuo. Algunos somos de estatura mediana, algunos baja, algunos blancos, hay unos que son de tez morena, tez blanca, etcétera, etcétera. Y de esa manera nos vamos identificando. Nos identificamos de tal manera que muchas veces las personas nos nombran de acuerdo a esa identificación. Podríamos decir el blanco, el canche, el enano, y así sucesivamente. Son cosas que la sociedad nos va identificando. Pero también como grupo, en una forma colectiva, también hay rasgos que nos caracterizan. Por ejemplo, si miramos a los asiáticos, ¿cómo se caracteriza el asiático? Pues no cabe duda, con los ojos rasgados, estatura mediana, tez no muy blanca ni muy morena, término medio, ¿verdad? Pero si nos vamos al África, pues ahí las personas son de color oscuro. Y así sucesivamente vamos a ir encontrando diferentes grupos de acuerdo que le dan su identidad. Entre los elementos que determinan una identidad personal se incluye la familia. Es tanto que muchas veces lo confunden a uno con los hermanos, o con el papá, o con la mamá, porque llegamos al extremo de que muchas veces nuestras voces se parecen. Cuando hablamos por teléfono, muchas veces no estamos hablando con el amigo, con el hermano, o qué sé yo, ¿verdad? Pero también el grupo de amigos influye muchas veces en nuestra identidad. ¿Con quiénes nos juntamos? ¿De qué hablamos? ¿De qué pensamos? ¿Y cuáles son nuestras cosas que tenemos en común? Las personas que conocemos también, dónde estudiamos, dónde nos desenvolvemos socialmente. Las determinadas costumbres también van definiendo nuestra identidad. Las normas sociales, ¿verdad? La etiqueta y tantas cosas más que nos también la naturaleza de nuestro entorno e incluso nuestro idioma. Los que tenemos la oportunidad de hablar español, muchas veces algunos podemos hablar quechí, algunos solo hablan solo quechí y algunos otros hablan solo español. Pero hay personas que hablan inglés y otros pueden hablar hasta más idiomas, ¿verdad? Entonces,
Por medio de las palabras que transmitimos valores, creencias, costumbres del lugar donde uno vive. Pero veamos qué dice la Biblia en cuanto a la identidad. La Biblia define la identidad como fundamentalmente a través de la relación que tenemos con Cristo Jesús. Y muchas veces ahí es donde nosotros ya empezamos a quedar en deuda. Porque no tenemos una relación estrecha con el Señor y por lo tanto nuestra identidad no está centrada en Cristo Jesús. Está más centrada en el mundo, en mi familia, en todo lo demás, pero menos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no tengo una relación diaria. Porque cuando yo me relaciono día a día con el Señor, pues no cabe duda que lo conozco y las características de Él se van transmitiendo hacia mí, que por lo general las personas se van a dar cuenta que yo llevo a Cristo en mi corazón. Entonces dice, la identidad en la Biblia se define como fundamentalmente a través de la relación con Dios, pasando de una naturaleza caída a ser una nueva criatura en Cristo, caracterizada por ser hijo o hija, amado, redimido y adoptado, y ahí en ese grupo es donde nosotros encajamos. ¿Quiénes dicen amén? Esa es nuestra verdadera identidad. Esta identidad, dice, no se basa en logros personales o factores externos, sino en la obra de Jesús, otorgando valor, propósito eterno y pertenencia a la familia de Dios. Eso es lo que nosotros somos. No lo que el mundo dice, ni lo que el diablo nos ha metido, porque muchas veces nos mete que nosotros mismos nos menospreciamos. No nos sentimos capaces, ¿verdad? No, ¿cómo yo voy a ser como Cristo si soy un pecador? Es lo primero que piensa uno. Entonces, decir yo soy hijo de Dios no es cualquier verdad, no es cualquier afirmación, es algo extraordinario porque éramos hijos de ira y ahora somos hijos de la gracia. ¿Quiénes dicen amén? Que le demos un aplauso al Señor. Decir libre soy no es algo pequeño, es algo que escapa a nuestro entendimiento, pues no sabíamos que tan esclavizados estábamos al pecado, no nos percatamos del valor de haber sido rescatados del pecado. ¿Cuáles son los puntos claves de la identidad bíblica? Primero, que somos una nueva creación. Dice que al aceptar a Jesús se experimenta un nuevo nacimiento espiritual, lo viejo pasa y lo nuevo llega. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he ahí todas son hechas nuevas. Pero también dice que somos hijos de Dios. La identidad principal es ser hijos o hijas de Dios, lo que nos otorga el acceso directo a Él. Hoy ya no tenemos que estar pidiendo permiso para entrar directamente al Señor. Pero también nuestra identidad está en la imagen y semejanza de Dios. Creados a imagen y semejanza de Dios, que está en Génesis 1:27, nos da dignidad, propósito y capacidad de reflejar el carácter de Jesús. A eso hemos sido llamados a la iglesia. A eso venimos a la iglesia, a formar carácter. Pero como muchas veces no tenemos esa relación íntima, día a día con el Señor, pues no cabe duda que prevalece más con quien yo platico, de lo que yo estoy viendo o lo que estoy a veces interactuando con las personas. Pero también dice que nuestra identidad bíblica está, que somos redimidos y perdonados. La identidad en Cristo incluye perdón de pecados y la libertad de la culpa pasada. Pero también la identidad nos la da el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Los creyentes son miembros interdependientes del cuerpo de Cristo, llamados a vivir en santidad y amor. Entonces, no se puede ser hijo de Dios aisladamente. Somos hijos de Dios porque pertenecemos ¿a quién? Pertenecemos a su cuerpo, pertenecemos a su iglesia.
No podemos estar aislados de la iglesia precisamente porque cuando el Señor regrese por segunda vez viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, y ahí es donde nosotros entramos. Entonces, aquí no aplica a aquellos que dicen, no, yo soy un cristiano solitario, yo vivo apartado. No, porque Cristo viene a redimir precisamente a su iglesia, a su cuerpo. Pero dice que somos llamados a vivir ¿a qué? En santidad. Sed santos porque yo soy santo, dijo el Señor, y también porque algo que nos debe de caracterizar como hijos de Dios y que nos da identidad es cuando nosotros nos amamos los unos a los otros. Y muchas veces ahí estamos en deuda. ¿Por qué? Porque los factores externos, los factores sociales, esa identidad que no es la identidad que nosotros deberíamos de entender, que es la identidad del mundo, muchas veces me aparta de tener yo una verdadera comunión con los hermanos en Cristo Jesús. Pero también la identidad bíblica la encontramos en que tenemos una herencia eterna. ¿Quiénes lo creen? Que digan amén. Dice que se adquiere la posición de coherederos con Cristo Jesús. Somos coherederos. Imagínense ser coherederos del Hijo de Dios, coherederos del mismo Dios. Esa es una gran grandeza, pues, que me tiene que hacer reflexionar esta mañana, porque si yo no me siento identificado con Cristo Jesús, pues este mensaje es para usted. Porque tenemos que identificarnos como iglesia, como hijos de Dios, porque ya no somos esclavos del pecado. Hoy tenemos un nuevo Señor, y ese se llama Jesucristo. Esta identidad, dice, se encuentra en la palabra de Dios. Y ahí es donde nosotros muchas veces estamos ya en deuda. Porque no nos gusta estudiar, no nos gusta leer, no nos gusta escudriñar la palabra de Dios y por lo tanto sabemos versículo por aquí, versículo por allá, pero eso no me da identidad. Me da identidad cuando yo empiezo a ver quién es el Señor, cuáles son sus atributos, qué es lo que espera de mí, ¿verdad? Y cuál es el propósito que Él tiene para mi vida. Vivimos en una sociedad con un sistema de valores basado en meritocracia, título, poder, dinero, salarios y otros. Por ejemplo, si usted está pretendiendo pertenecer a un grupo social, pues lo primero que van a averiguar quién es usted, ¿verdad? Y esa es entidad. Si tiene algún título universitario, hoy día para conseguir un trabajo, uno, aunque sea de conserje, ya le están pidiendo a uno el título universitario. Si uno viene de algún grupo de poder, alguna familia poderosa, con mucho prestigio, también el dinero es otro factor que toma en cuenta la sociedad, por eso dice que es por meritocracia. Los salarios, si nos enteramos que una persona gana muy buena plata, pues no cabe duda que queremos hacernos amigos de ellos. Alguien me decía el otro día, me interesa hacerme amigo de tal fulano, porque ese está en una buena posición en el gobierno. Y esos somos nosotros. Pero esa no es nuestra verdadera identidad, porque la verdadera identidad de nosotros está en Cristo Jesús. Dice que el pueblo de Dios es diferente. Aquí no hay meritocracia. Aquí no hay ningún crédito que reclamar. Pues Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Imagínense qué mérito hay en nosotros. ¿Cómo nos ve Dios si nosotros estábamos muertos sin delitos y pecados? Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y como Dios es santo, pues no podría tener comunión con nosotros. Por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz del Calvario, a derramar su sangre. Y cuando nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, creemos en Él, que murió por mis pecados, en ese momento Él me está dando una nueva identidad que es en Cristo Jesús. Y los títulos, el dinero, todo lo demás está fuera de los ojos de Dios. Dice que es Cristo quien nos da una nueva identidad. La pregunta más importante que tenemos que hacernos hoy es, ¿de quién soy? Y no quién soy. Porque de quién soy va a depender cómo yo voy a actuar. Imagínense que si alguien pagó el precio por nosotros, alguien nos rescató del pecado, ¿por qué no decir yo pertenezco a Cristo Jesús?
Esa es la identidad que nosotros debemos de estar buscando. Los privilegios que tengo en Cristo son tan importantes como las responsabilidades que tengo. Muchas veces nosotros, pues, cuando no tenemos todavía el entendimiento bien claro, y como dice en 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo, pero Dios con D minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio que es Cristo Jesús. Entonces, yo muchas veces no tengo ese concepto claro. Si tengo ese privilegio de ser hijo de Dios, de ser redimido, de ser salvo, de ser esto, de ser lo otro, pues no cabe duda por qué yo no voy a asumir esa responsabilidad que tengo como hijo de Dios. Tenemos responsabilidades y muchas veces ahí como iglesia es donde nos quedamos cortos. Entonces nosotros reclamamos esos privilegios, pero no nos portamos a la altura de esos privilegios. Decimos que somos hijos de Dios, pero no honramos al Padre. El pueblo de Israel nos es un ejemplo, porque en Malaquías 1:6 encontramos que dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Y muchas veces nosotros decimos que somos cristianos, pero realmente no honramos al Señor. Tampoco le tenemos miedo porque seguimos gobernando nosotros nuestra vida y haciendo lo que a nosotros se nos da la gana. No nos hemos sujetado al Señor, no somos sumisos a su palabra, no somos obedientes, y esa es la lucha espiritual que cada uno de nosotros debería de estar sosteniendo. El pueblo de Israel no correspondió a darle la honra a Dios, y el pueblo de Israel fracasó. Nosotros decimos que fuimos justificados por la gracia por medio de la fe, pero no vivimos vidas justas. Decimos que somos príncipes, pero desafiamos al rey cuando no obedecemos su palabra. Pero veamos quiénes somos en Cristo Jesús. En la primera carta que el apóstol Pedro le escribe a la iglesia que estaba en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitunia, que hoy día están en la parte central y en la parte norte de lo que conocemos hoy día como Turquía. Ahí está eso. Durante el reinado de el emperador Nerón de Roma, dice que este emperador quería seguir construyendo más esfinges o más estatuas de él, pero ya no había espacio. Ahí sí que en los parques de Roma, y por lo tanto se inventó mandar a quemar Roma, pero el incendio se le fue de la mano, y entonces empezó a echarle la culpa a los cristianos. Los cristianos no eran bien vistos en esa época, porque anteriormente los judíos que ya habían emigrado a esa región, tampoco eran bien vistos. ¿Por qué? Porque ellos solo creían en un solo Dios. Mientras que los romanos eran paganos y tenían una diversidad de dioses, y el emperador romano se constituía también en un dios más de ellos. Entonces, qué fácil era echarle el muerto a los cristianos, y la iglesia empieza a ser perseguida en toda la región donde el imperio romano estaba gobernando. Y entonces, la iglesia estaba siendo perseguida, los estaban matando. Estaban entrando en una etapa de mucho pánico, de mucho temor, y ahí es donde Pedro escribe esta carta, precisamente para darles ánimo. Decirles que no importa lo que les pasara, pero teníamos una esperanza segura en los cielos, y de eso trata esta primera carta, y esta carta en esta parte nos da identidad de realmente quiénes somos. Encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, que dice quiénes somos en Cristo. Somos elegidos, imagínense. ¿Cómo se sentiría ustedes si, por ejemplo, están promoviendo a un grupo en una empresa y a usted lo eligen para ser el presidente de esa empresa? ¿Cómo se sentiría usted? Pues yo siento que uno se siente agradecido, se siente uno pues ahí gozoso, ¿verdad? Porque lo han elegido para un puesto de mucho mando, tal vez con un buen salario. Pero dice que Dios nos ha elegido para que nosotros seamos hijos de Él, para que nosotros seamos parte de su familia. Entonces no somos cualquier cosa.
Dios puso la mirada y si la puso en cada uno de nosotros es por algo. Pero muchas veces nosotros le creemos más al mundo que creerle a Dios. Entonces Dios nos eligió. Y Dios no elige como elige el mundo. Porque el mundo elige dependiendo de los créditos personales que uno tiene como título, dinero, poder, etcétera, etcétera. Cristo lo elige a uno porque sabe que uno puede representar su imagen. Pero también Dios nos elige para ser santos. Sed santos porque yo soy santo, dice. ¿Y qué quiere decir santidad? Santidad es cuando yo me aparto de todas las actividades de tipo mundano. Yo ya no pertenezco a las fiestas, ya no pertenezco a las parrandas, ya no pertenezco a muchas cosas. Cambio mi forma de hablar, cambio mi forma de ser. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me está restaurando. Entonces yo estoy haciendo ese proceso de santificación, que es un proceso que va a durar toda la vida. Pero muchas veces se quedaron muchos en el inicio. No han seguido en ese proceso de santificación. Porque ese proceso de santificación es día a día. Porque día a día nosotros pecamos y por lo tanto tenemos que decirle, Señor, perdóname. Perdóname, tenemos nosotros cosas que no conocemos. Tenemos ese yo desconocido. Tenemos ese yo oculto. Que solo el Espíritu Santo nos lo puede mostrar, que es donde yo todavía tengo cosas malas. Pero dice que también Cristo Jesús nos hizo renacer, nos dio un nuevo nacimiento. Y eso fue algo que Nicodemo, el fariseo Nicodemo, no entendió, porque dice que buscó a Jesús de noche, precisamente para preguntarle que qué tenía que hacer para ir al reino de los cielos. Y el otro, Jesús le dice, perdón, tenés que nacer de nuevo. ¿Y cómo yo siendo viejo voy a nacer de nuevo? Le dice. Yo ya no puedo volver a entrar al vientre de mi madre. Y el Señor le dice, tenés que nacer de agua y de espíritu. Nosotros cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nacemos de nuevo. Y viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. Y es el Espíritu Santo el que me va a llevar a mí a que yo estudie su palabra, a que yo ore, a que yo no deje de congregarme, que sea el primero estar aquí en la iglesia y tantas cosas más que es producto de tener el Espíritu Santo en la vida de uno. Pero muchas veces todavía estamos luchando entre la carne y el espíritu. Y puede más la carne y por lo tanto, pues a mí me cuesta venir, a veces vengo, a veces no vengo, no tengo ganas de orar, no estudio la palabra de Dios, no me quiero discipular y tantas cosas más. ¿Por qué? Porque estoy contristando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere que crezcamos, que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Pero nosotros detenemos ese crecimiento precisamente ¿por qué? Porque todavía somos egoístas. Todavía queremos gobernar nosotros nuestra vida. Y en Cristo Jesús eso no se puede. Porque Él es el Señor. Él es el Rey de señores. Él debería de gobernar totalmente nuestra vida. Pero también dice que nos hace renacer para una esperanza viva. Imagínense. Si bien es cierto que nos vamos a morir físicamente, pero vamos a resucitar. Y vamos a estar en la presencia por toda una eternidad con el Señor. Pero también ¿qué somos en Cristo Jesús? Somos herederos. Hemos recibido una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. Imagínense que lo que nos espera es como que si dijera nos van a dar de herencia una gran finca allá por Playa Grande, o nos van a dar una gran finca allá por Escuintla, o por La Antigua, ¿verdad? Eso nos llamaría mucho la atención y yo siento que ahorita mismo nos salimos y nos vamos para allá, ¿verdad? Entonces, pero esta herencia es en el cielo. Pero como no lo vemos, porque no tenemos fe, porque esa es la fe. La fe no es hacer dinero, la fe no es que me vaya bien en esto. La fe de la Biblia es creer que tenemos una patria celestial. Que algún día vamos a estar en el cielo con nuestro Redentor, con el que pagó la vida por cada uno de nosotros. Pero también dice quiénes somos. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos salvos. Estábamos muertos sin delitos y pecados, pero Cristo murió en la cruz precisamente para darnos vida y vida eterna. La cual somos salvos. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿Cómo vivíamos muchos de nosotros? Pues vivíamos en una manera vana, egoísta,
egocéntrica, ¿verdad? Queriendo nosotros ser los mejores, los protagonistas, etcétera, etcétera. Pero en Cristo Jesús, eso no vale. Aquí quien dice, y Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Entonces nosotros tenemos que despojarnos de todo orgullo, de toda soberbia, de toda altivez. Porque dice, rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos ¿de quién? De nuestros papás, de nuestros antepasados. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Estos privilegios nos conllevan a tener las siguientes responsabilidades. Tenemos privilegios, somos hijos, somos salvos, somos herederos, ¿verdad? Entonces, pero eso también conlleva una responsabilidad. No crean que solo me lo dieron por dármelo, no, yo también tengo que hacer, porque yo tengo que demostrar si le creo al Señor, si lo veo como mi Señor, si lo veo como el Rey de Reyes, ¿verdad? Pero si yo me quedo así sentado, me quedo plasmado, pues definitivamente no le voy a demostrar que realmente Él es el que está gobernando mi vida. La primera responsabilidad que tenemos es, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Imagínense. Esta es una metáfora, veamos qué quiere decir esta metáfora. Dice que es una metáfora bíblica que exhorta a preparar la mente para la acción. Tenemos que activar nuestra mente. Para preparar la mente para la acción, eliminando distractores mentales. Muchas veces la mente de uno divaga, pensando en las cosas del mundo, pensando en lo que uno mira en las redes sociales, pensando en lo que uno mira en las películas, etcétera, etcétera. Y también luchando contra esos pensamientos negativos. A veces vienen a nuestra mente cosas malas, pensamientos negativos. Entonces, ¿qué significa ceñir los lomos de vuestro entendimiento? Significa disciplinar el pensamiento. ¿Y cómo voy a disciplinar mi pensamiento? A través del estudio de la palabra de Dios. Para que eso me va a hacer que yo me mantenga sobrio y estoy listo entonces para obedecer, para vivir una vida santa y la esperanza que hay en la gracia de Dios. ¿Por qué? Es muy importante también entender esto, ¿verdad? Entonces, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Pero dice también, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades que yo tengo como hijo de Dios? Número 1, ceñir los lomos del entendimiento. Tengo que empezar por disciplinar mi mente, pero también tengo que aprender a ser sobrio. No una persona a veces muy emotiva, muy pasional, porque muchas veces las emociones, las pasiones lo llevan a que uno cometa errores. Tenemos que tener sobriedad precisamente a la hora de tomar decisiones. Hay decisiones trascendentales que uno debe tomar en la vida y entonces donde uno tiene que bajar la guardia, entrar a la presencia de Dios y con toda sobriedad, pues saber qué acción es la que uno va a asumir. Pero también tenemos que esperar, porque todo esto que nos habla la palabra de Dios no lo estamos viendo. Imagínense que los profetas en el Antiguo Testamento testificaron de Cristo y ellos empezaron a investigar y a estar induciendo que en qué tiempo iba a ser y eso, pero ellos se murieron y no tuvieron la oportunidad de ver a Cristo Jesús. Profetas como Isaías, Jeremías, el mismo Moisés, no tuvieron esa oportunidad que nosotros tenemos. Para nosotros eso ya fue pasado, ¿verdad? Entonces tenemos realmente una evidencia real de que Jesús vino a la tierra, se hizo hombre, murió en la cruz del Calvario, resucitó y que hoy día está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Entonces tenemos que esperar, pero también no nos conformemos. Porque muchas veces nosotros llevamos una vida conformista. Con esto no quiere decir que en el trabajo a veces somos muy diligentes.
Trabajamos más de 8 horas al día, es más, a veces hasta en la noche, trabajamos sábados, trabajamos domingos, a veces somos muy diligentes con el deporte, pero muchas veces con las cosas del Señor no somos conformistas. Está haciendo mucho frío, mejor no voy a la iglesia. Está lloviendo como el domingo pasado, mejor no voy a la iglesia. Entonces no nos conformemos, porque si está haciendo mucho frío, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues me tengo que abrigar bien, ¿verdad usted? Tengo que sacar una sombría y taparme ahí de que no me caiga el agua. Tengo que estar bien abrigadito precisamente y tomar algo caliente para mantenerme aquí bien fortalecido, ¿verdad? Entonces, pero también tenemos que aprender nosotros a ser santos. Y ahí es donde nos cuesta. ¿Por qué? Porque el tipo de cristianismo que hemos estado viendo últimamente, pues podemos ver gente cristiana que tiene un pie adentro y otro pie afuera de la iglesia. Gente del mundo. En las redes sociales uno se entera de todo. Pastores desprestigiados, líderes desprestigiados. Y ahí es donde viene el señalamiento. Dicen, ya vieron, ¿para qué voy a la iglesia? Para ser como este. Y ahí es donde yo vengo. No, la mirada tiene que estar centrada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Nosotros los humanos vamos a fallar. De una u otra manera fallamos. Pero Cristo Jesús no. Porque Él fue perfecto, ¿verdad? Entonces, el Señor está esperando que nosotros asumamos esa responsabilidad de ser santos. Pero también está esperando que nosotros nos amemos los unos a los otros. Ya no finjamos ese amor. Por eso dice, amaos los unos a los otros entrañablemente, y que entrañablemente es algo que uno siente ahí adentro. Cómo usted ama a su mamá, cómo ama usted a su papá, cómo ama a su esposa, a su esposo, cómo ama a sus hijos. Uno muchas veces por el hijo es capaz de quitarse el pan y dárselo al hijo. Uno se quita el suéter y se lo da al hijo si está haciendo frío. Uno deja de comprarse para un par de zapatos para ir a comprar medicamentos. Eso es algo entrañablemente, ¿verdad? Que sale de lo más profundo de nosotros. Y así está esperando el Señor que nosotros nos amemos como iglesia. Pero no, seguimos siendo individuales. ¿Por qué debemos de amarnos los unos a los otros? Y dice que todo el Nuevo Testamento, y en Primera de Juan 2, 9, 5, del 9 al 11 encontramos que dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y eso quiere decir que la luz de Jesús aún no le ha llegado. El que ama a su hermano permanece en la luz. Y a eso nos está llamando el Señor. A que nosotros seamos luz del mundo, sal de la tierra. Pero eso va a suceder cuando realmente nos amemos los unos a los otros. ¿Que cuesta? Cuesta. Pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque es un mandato que el Señor estableció a través de su palabra. Y cuando es un mandato, no es negociable. No se puede negociar, no se puede dejar de pasar por alto. ¿Por qué? Porque cuando estemos en la presencia de Él, nos va a pedir cuenta realmente si nosotros nos amamos con ese amor entrañable que Él está hablando en su palabra. Entonces dice, el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque tinieblas le han cegado los ojos. Y muchos de nosotros aún estamos cegados de los ojos, porque realmente no amamos al hermano como deberíamos llamarlo. Todavía le vemos los defectos, lo criticamos, lo censuramos, lo señalamos, le bajamos el cuero, como se dice, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque no está el amor de Dios. El amor de Dios se obtiene a través de tener una relación íntima con Él, a través del estudio de su palabra, porque va renovando mi mente. En la prédica pasada nos hablaba precisamente de Romanos 12:2. Dice, no nos conformen a este siglo, no nos conformemos a este mundo. No nos conformemos a esa manera de vivir, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es santa, agradable y perfecta. Pero cuando hablan de transformación, se están refiriendo a esa palabra que es metamorfosis. Y es un cambio. Y se da muy claro en los insectos. Por ejemplo, cuando dos mariposas se aparean, ponen huevos. De ese huevo nace una larva que se convierte en un gusano, posteriormente pasa a la etapa de capullo y posteriormente nuevamente vuelve a salir un adulto.
Esa es una etapa de metamorfosis, y a eso se está refiriendo la palabra transformación. Pero cuando dice la mente, se está refiriendo a la conciencia reflexiva, dice. Por eso la palabra de Dios no se puede leer así, solo de pájaro. No, tenemos que entrar a escudriñar, tenemos que meditarla. Cuando, por ejemplo, ustedes están estudiando la palabra de Dios, qué mejor si se ponen a escribir el versículo que están queriendo memorizarse. No hace mucho, yo pude experimentar eso, yo leo mucho, pero esa vez me tomé el tiempo de escribir el versículo. Y créame que algo pasó dentro de mí. No fue igual como otras veces. ¿Por qué? Porque es la forma en que el Señor trabaja en uno. Esa conciencia, muchas veces nosotros todavía la tenemos cauterizada. Tenemos dura. Entonces, esa conciencia tenemos que hacerla que reflexione en la palabra de Dios, porque precisamente eso es lo que me va a hacer que a mí cambie. Porque hablaban precisamente, hay personas que oran, personas que estudian la palabra de Dios, personas que no dejan de congregarse, pero que no cambian. Pero no cambian, ¿por qué? Porque no están estudiando la palabra de Dios con esa conciencia reflexiva. Tenemos que reflexionar. En Josué 1:8 encontramos que dice, medita de día y de noche. En el primer Salmo 1:1 dice, bienaventurados los que limpian, ¿cómo se llama el Salmo verdad? Entonces dice que hay que estar meditando en la palabra de Dios. Tenemos que meditarla, ¿verdad? Porque es la única manera que cambie nuestra forma de pensar. Entonces, iglesia, ¿cuál es la propuesta de esta mañana? El Señor nos está llamando para que nuestra identidad esté en Cristo Jesús. Ese es el llamado que el Señor nos está llamando. El Señor nos está llamando para que nuestra identidad esté en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestra identidad esté en Cristo Jesús? Como hijos obedientes, no nos conformemos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, así seamos nosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Entonces, nuestra identidad es un estilo de vida. En primera de Pedro 1:23 encontramos que dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Imagínense, esta gente a la cual estaba escribiendo Pedro, ellos no eran judíos, eran gentiles precisamente, ¿verdad? Antes no se les había tomado en cuenta, pero el evangelio había llegado a ellos, se habían convertido al cristianismo. Y entonces esta gente le dice, Pedro, ustedes fueron renacidos, volvieron a nacer. Y cuando uno nace, definitivamente tiene que ser una persona diferente. No podemos seguir siendo las mismas personas. No podemos seguir siendo personas que nos identifiquemos con el pecado. Porque dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es la palabra de Dios, ¿verdad?, la que nos da nueva vida. El que nace de nuevo, ama y obedece al Señor y ama a los hermanos en la fe. Pero ¿de qué tenemos que despojarnos? ¿Y de qué tenemos que alimentarnos? Eso lo encontramos en Primera de Pedro 2:1-3, que dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Qué es lo primero que está pidiendo que nos despojemos? De esa malicia. A veces nosotros tenemos todavía cosas malas, porque muchas veces actuamos con picardía, o muchas veces nos vamos al extremo y actuamos con pura maldad, ¿verdad? Aún la picardía, porque a veces uno usa artimañas o ardides ahí para ver cómo hace caer a la persona, ¿verdad? Eso ya no debería de estar en nosotros, porque de eso precisamente es lo que tenemos que despojarnos. Pero también tenemos que despojarnos de estar engañando a la gente.
Ya nosotros como cristianos ya no tenemos por qué seguir mintiendo. Si decimos que esto es verde, y si decimos que es a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana. Pero nosotros, mejor retracémonos un ratito más, ¿verdad? O no, ¿por qué no le decimos que esto no es tan verde, sino que es un poco entre verde y amarillo? Entonces, no, nosotros tenemos que ser definidos en un momento dado, porque eso es lo que dice el Señor. Entonces, dejemos de estar engañándonos unos a otros. Pero también habla de la hipocresía. Y la hipocresía es una máscara que normalmente uno se pone. Somos una cosa en la iglesia, somos otra cosa en la iglesia, en el trabajo, somos otra cosa en la iglesia, somos otra cosa en la calle. Dependiendo de dónde vamos, así mismo nos portamos. Entonces, quitémonos de todo eso, porque eso el Señor no lo ve con agrado. La hipocresía, hay personas que uno conoce exactamente porque son hipócritas. Le están diciendo la cosa a uno, una cosa en su cara y atrás le están metiendo una puñalada. Eso ya no va con los cristianos. También dice las envidias. A veces nos envidiamos entre nosotros mismos. Imagínense que usted trabaja en una empresa y se entera que al compañero de trabajo lo promovieron y le van a dar un mejor sueldo. Pues no cabe duda que a veces le da envidia a uno. Cuando, por ejemplo, vemos que alguien se compró un carro nuevo, último modelo ahí, esos que cuestan casi 1 millón de quetzales, también no deja de darle envidia a uno. Cuando sabemos que se mudaron a una nueva casa, o cuando se entera uno que se fueron a pasear por ahí lejos, ¿verdad? También. Entonces, eso está en nosotros. ¿Y quiénes fueron los primeros que envidiaron? Pues el primero que envidió fue Satanás, porque Satanás quiso ser como Dios. Y eso también conllevó que Adán y Eva también envidiaran. Porque si ellos no hubieran sentido ese deseo de ser como Dios, que es parte de la envidia, ellos nunca hubieran desobedecido. Imagínense si Satanás se fue envidioso, Adán y Eva fueron envidiosos, ¿cómo somos nosotros? Hay envidia. No podemos negarlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar precisamente con esa conciencia reflexiva a través de la palabra de Dios. Y también dice, y todas las detracciones. Y cuando hablamos de detracciones es hablar mal de la gente, ¿verdad? La murmuración, el chisme, las contiendas, los pleitos, estar poniendo trampas, etcétera, etcétera. Eso ya no va con los cristianos. Pero ¿qué es lo que debemos de desear? Imagínense, tenemos que despojarlo de eso. Tenemos que reemplazarlo por algo mejor, por algo duradero, por algo bueno, por algo que me va a traer beneficios. Y dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Y de qué está hablando acá? De la palabra de Dios. La semana pasada se promovió un estudio por medio del Instituto Teológico por Extensión. Se consiguieron un par de videos, se les pasó. Yo me imaginé que varios iban a acercarse para preguntar sobre esto, ninguno. Entonces todavía están conformando, siguen igual. No quieren cambiar, veo yo, van a disculpar que lo diga, pero la verdad, ¿verdad? Entonces deberíamos de desear como niños recién nacidos esa leche espiritual no adulterada. El niño, ¿por qué llora? El recién nacido, ¿por qué llora? Porque quiere saciar su hambre, desea alimentarse y por eso llora. Y cuando la mamá saca el pecho y le da, el niño deja de llorar, posiblemente llegó a un estado de ira. Pero cuando la mamá le pone el pecho, nuevamente lo regresa a un estado de gozo. Y así parecemos nosotros, ¿verdad? Por eso es que vivimos peleándonos con medio mundo. ¿Por qué? Porque no estamos deseando esa leche espiritual que es la palabra de Dios. Entonces dice que debemos de desear la leche espiritual, ¿verdad? Pero miremos, dice que Pedro usa la construcción de un templo como una metáfora para ilustrar la casa de Dios. Y eso lo vamos a encontrar en 1 de Pedro 2, 4, 5, cuando dice, acercándoos a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, aquí Pedro está usando una metáfora que es una piedra, pero es una piedra viva, y eso es Jesucristo. ¿Cómo miramos una piedra? Una piedra es dura, es firme, es duradera, ¿verdad? Y así es Cristo en la vida de nosotros.
Pero ¿qué pasó con Cristo? Fue desechada. Primeramente fue desechada en el huerto del Edén por Adán y Eva. También fue desechada por los sacerdotes de Israel. Y muchas veces el mundo también ha desechado a Jesús. Hoy la gente no quiere saber nada de Cristo. Creen ellos que pueden vivir sin Cristo y están condenados a una eternidad para estar en el infierno. Pero esa piedra preciosa, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios como es, escogida y preciosa. Y así debería de ser Cristo para nosotros. Debería de ser precioso, ¿verdad? Hay un salmo que es el 42 que dice que no hay hombre más hermoso que Jesús. Y cuando dice que es el hombre más hermoso, posiblemente no se esté refiriendo a la parte física, sino que se está refiriendo a la grandeza que Él es como Dios. Porque imagínese tener que haberse despojado de esa deidad, haberse hecho hombre, haber venido a vivir aquí 33 años para ir a morir en la cruz. No cabe duda que eso lo hace más que precioso. Démosle un aplauso al Señor, por favor. Pero aquí viene la parte que nos corresponde a nosotros. Pero vosotros también como piedras vivas, dice. Nosotros también nos miran como piedras vivas. Imagínense las personas que trabajan en construcción, pues hoy día ya está el block, ya no se trabaja tanto con piedra. Pero antes, cuando las casas se hacían totalmente de piedra, pues no cabe duda, tenía que haber un grupo de albañiles que estaban tallando la piedra para que casara precisamente una con otra y que cuando se les pusiera la mezcla quedaran bien pegadas, ¿verdad? Entonces, así nos ve el Señor. Como esas piedras vivas que tenemos que seguir todavía siendo, ¿cómo se llama? Tallados. Tenemos que seguir siendo tallados. Precisamente por eso necesitamos la iglesia, para seguir siendo tallados. Porque dice piedras vivas edificados. Dice, aquí no están hablando que uno se quede estático, que uno se conforme, no. Tenemos que edificarnos, ¿verdad? Alguien puso el fundamento. Cristo es el fundamento de la iglesia. Alguien puso el primer cimiento. Nosotros estamos edificando, pero cada uno mire cómo sobreedifica, ¿verdad? Entonces, eso lo sabemos, pero no lo ponemos en práctica. Entonces, nosotros somos edificados para un sacerdocio santo. Imagínense cómo nos mira el Señor como sacerdotes. Encontramos en el libro de Éxodo 19 que Dios le dijo al pueblo de Israel: espero que ustedes guarden mis palabras, que ustedes guarden el pacto, porque son mi especial tesoro. Es un sacerdocio santo sobre todas las naciones. Y ese mismo oficio el Señor nos lo está dando acá en esta carta. Nosotros deberíamos de ser sacerdotes de nuestra casa, sacerdotes a donde quiera que vayamos. Porque ¿cuál es el oficio de un sacerdote? En el Antiguo Testamento el oficio del sacerdote precisamente era enseñar la ley, pero también presentar sacrificios en el tabernáculo, posteriormente en el templo. Entonces, Él quiere que nosotros seamos esos sacerdotes santos, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hoy ya no tenemos ese templo que se tuvo anteriormente en Jerusalén, ¿verdad? De eso ya solo queda un muro. Pero nosotros nos hemos constituido en ese templo y tenemos que ofrecer sacrificios espirituales. ¿A qué se está refiriendo esto? Es a la adoración, obediencia y entrega total al Señor. Ese es el mejor sacrificio espiritual que nosotros tenemos que estar haciéndole. Esa adoración, esa obediencia y esa entrega al Señor. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Como en una construcción, la piedra de ángulo. Es la primera piedra. Hoy día yo diría que es cuando se pone la primera piedra, le llaman hoy día, ¿verdad? En primera de Pedro 2, el versículo 6 al 8 encontramos: por lo cual también contiene la Escritura. Y cuando Pedro escribía esto, precisamente se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Aquí dice, como por lo cual también contiene la Escritura, y hace una referencia a Isaías 28:16, cuando dice:
He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, esa primera piedra, esa piedra de ángulo, ¿quién es? Es Jesús. Imagínense que estaban construyendo el templo de Jerusalén. Iban a poner la primera piedra. Tenía que ser una piedra que reuniera las características deseadas precisamente para llevar todo el peso de toda esa construcción que iban a hacer. No era cualquier piedra, y ese es Jesús en nuestras vidas. Ese es el Jesús que Dios envió a la tierra precisamente para redimirnos del pecado. Él es el fundamento de nuestra fe. Él es el fundamento de la iglesia. Él merece toda la gloria, merece toda la alabanza por los siglos de los siglos. Y como dice Isaías, Él fue escogido y fue precioso. Pero en el versículo 7 dice, para vosotros pues, los que creéis es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Para nosotros que hemos creído, pues no cabe que Jesús es precioso. Pero para los que no han creído, definitivamente es piedra de tropiezo, porque precisamente a ellos les espera una condenación eterna. Es triste decirlo, pero es la verdad. ¿Por qué? Porque endurecieron su corazón, se llenaron de un montón de filosofías huecas, ¿verdad? Y por lo tanto le dieron más crédito a lo creado que al mismo Creador. Y por eso dice la palabra en Romanos que Dios permitió que se le entenebreciera el entendimiento al humano y se metiera hombre con hombre y mujer con mujer. Y hoy estamos viviendo en medio de una sociedad depravada, totalmente. Personas que uno creía anteriormente porque eran personas muy poderosas económicamente o con el poder político, hoy a través de las redes sociales uno se entera precisamente qué tipo de personas son. Por eso nosotros no despreciemos esa piedra, porque esa piedra de ángulo que muchos han desechado, para nosotros es una piedra preciosa, porque es la piedra que prácticamente ha fundamentado nuestra fe, sobre la cual nosotros estamos creciendo, pero también tenemos que darle la gloria y la honra, ¿verdad? Entonces, veamos quiénes somos para Dios. Y ese es el punto central de esta prédica. ¿Quiénes somos para Dios? En Primera de Pedro 2, versículos 9 al 10 encontramos que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Imagínense, démosle un aplauso nuevamente al Señor. ¿Saben ustedes qué es ser de linaje escogido? Tristemente aquí vivimos en una sociedad que tiene castas, que tiene clases. Muchos se creen de sangre azul, aunque no hay sangre azul, ¿verdad? Pero se creen de la nobleza. Pero es precisamente de la gente que yo les decía que es la gente más depravada. Entonces, pero en la sangre de Cristo nosotros somos mejor que ellos, honestamente, ¿verdad? Porque somos linaje escogido, no somos cualquier cosa. Fíjense, si yo lo creo, y ahí es donde entra la fe, pues definitivamente yo voy a cambiar. Ya no voy a querer seguir siendo la misma persona que era antes. Si yo me había acomodado, me había conformado y no estaba trabajando precisamente en la renovación de mi mente, yo creo que hoy es el momento preciso de decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque yo me acomodé. Pero hoy, Señor, me comprometo contigo a realmente a estudiar tu palabra. Entonces, ese linaje escogido somos nosotros. Pero también somos un real sacerdocio. Imagínense, real, se está refiriendo a realeza. El sacerdocio que nosotros ejercemos no es un sacerdocio barato. No es cualquier sacerdocio. Es un sacerdocio santo porque le estamos sirviendo ¿a quién? Al Señor de señores y Rey de reyes, al Creador de todo lo que vemos y aún de lo que no vemos, al Creador del universo, imagínense. Que todavía no lo vemos, pero un día vamos a tener la oportunidad de verlo. Vamos a estar cara a cara. Y yo pienso que eso es el mayor privilegio que vamos a tener nosotros, ¿verdad? Entonces dices,
Somos real sacerdocio, pero somos una nación santa. Y somos una nación santa porque somos un pueblo. Estamos aquí todos congregados y todos como congregación formamos esta nación. Esa nación que debería estar en santidad, que ya no debería de practicar el pecado, que ya no debería participar de las obras infructuosas del mundo. Las fiestas, las parrandas, los chupes, las drogas, el de estar peleándose, el adulterio, la fornicación y tantas cosas más. Esto deberíamos de desecharlo de nuestra agenda, porque muchas veces uno lo tiene hasta agendado, ¿verdad? Entonces somos de nación santa, pero también somos un pueblo adquirido por Dios. El pueblo de Israel falló, porque imagínense, el plan de Dios era que todo Israel fuera un real sacerdocio, un pueblo santo. Pero ellos le dieron más crédito a los dioses de las naciones vecinas, a los dioses paganos, que al mismo Creador. Y entonces, prácticamente, el sacerdocio se lo delega únicamente, no se los quita totalmente, pero se lo delega solo a una tribu, a la tribu de Leví, a la cual pertenecía Moisés, Aarón. Entonces, nosotros somos un pueblo adquirido por Dios, pero también algo tenemos que hacer. Y aquí viene la parte más importante. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, ¿a qué? A su luz admirable. Como iglesia, hermano, no podemos quedarnos sentados. Como iglesia, hermano, no nos podemos quedar solo acumulando un montón de conocimiento. Tenemos que hacer algo. Y precisamente ese es el llamado que el Señor nos está llamando, para que nos identifiquemos plenamente en Cristo Jesús, que es que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Un tiempo estábamos muertos en delitos y pecados, pero hoy estamos bajo la cobertura de Dios. Bajo la oscuridad en que vivíamos, nosotros nos deleitábamos en el pecado. Por ejemplo, a mí me gustaba embolarme y hacer tantas cosas más, ¿verdad? Pero hoy me da vergüenza realmente y digo, oh, Señor, ¿de dónde me sacaste? Y es por eso que yo estoy con un corazón agradecido. ¿Por qué? Porque si no ya estuviera muerto en delitos y pecados, posiblemente ya no estuviera aquí físicamente. Entonces, ¿por qué no hacer ese trabajo que Él nos está pidiendo? Vayamos a 2 Corintios 5:18, porque dice, y todo esto proviene de Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Imaginen si Él nos dio el ministerio de la reconciliación, pues nosotros ya no deberíamos estar peleándonos, ya no deberíamos estar disgustados, con contiendas, con pleitos aquí dentro de la iglesia, porque aquí es primeramente donde tenemos que aplicar la reconciliación, porque esa reconciliación es la que nosotros tenemos que llevar al mundo. Tenemos que llevar a las personas que aún no conocen a Cristo Jesús, porque precisamente eso fue lo que encargó el Señor, que a nosotros nos encarga ese ministerio de la reconciliación, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, y eso es lo que yo estoy difundiendo esta mañana, esa palabra que nos reconcilia nuevamente con Él. En 2 Corintios 5:20 encontramos que dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, Dios nos ve también como embajadores. El embajador no es cualquier persona, es una persona que cuando va a una actividad diplomática, pues no cabe duda que tiene que ir muy bien vestido, se busca el mejor carro, en esos eventos se dan las mejores comidas, ¿verdad? Y el Señor está esperando eso en nosotros. Cuando Pedro escribe esto, el Imperio Romano tenía dos tipos de imperio. Estaba, tenían dos tipos de senado. Estaba el Senado senatorial y estaba también el Senado imperial. En el Senado senatorial pues no pasaba nada, había mucho paz, había mucha tranquilidad. Pero en el Senado imperial, ahí sí había problemas. Entonces, ahí mandaba precisamente a los embajadores. Algo lo que se está haciendo hoy día en la política, mandando embajadores a diferentes países, precisamente para negociar la salida del uno, la llegada del otro, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es la función de nosotros, llegar y plantearles el Evangelio de Cristo Jesús a las personas. En 1 Pedro 2:10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo,
en otro tiempo no, perdón, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Quiénes dicen amén? Imagínense, nosotros no éramos pueblo de Dios. A estos que les escribió la carta a Pedro no eran pueblo de Dios, porque el Señor ¿a quiénes vino? A los judíos. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y como no lo recibieron, se tuvo que dar la diáspora, ¿verdad? Después de la muerte de Esteban. Y así fue como se propagó todo el evangelio por la parte de Asia, toda la parte de Europa, y así fue como llegó a nosotros y nos alcanzó precisamente por misericordia. Quiero terminar con este pasaje. Pide a favor Alexis ahí que nos dé un poco de música. En 1 de Pedro 2:11 dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esa es la lucha primaria que nosotros tenemos que solventar. Amados, dice, hermanos, yo ruego, imagínense estar rogando. No nos están diciendo, mira, hágalo, no. Nos están rogando como a extranjeros. ¿Cómo es un extranjero? Solo está de paso. Un peregrino solo está de paso. ¿Por qué? Porque nos espera algo más grande, que es la patria celestial. Entonces, mientras estamos de acá, yo pienso que vale la pena. Abstengámonos de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Si bien es cierto que es rico y uno lo disfruta, esos deseos carnales, pero todo es pasajero. Todo esto se va a quedar acá. Aún los bienes que nosotros tenemos se va a quedar acá. Pero lo que nos espera es algo más grandioso, que es la vida eterna. Entonces, mirémonos, hermanos, como realmente Dios nos ve, como ese linaje escogido, como ese real sacerdocio, como esa nación santa y como ese pueblo adquirido por Dios, porque para eso Él derramó la sangre en la cruz del Calvario. Iglesia, el Señor nos ha llamado para que nuestra identidad esté en Cristo Jesús. Nuestro campo de batalla es el mundo. Nuestra bandera es la cruz de Jesús. Nuestra arma es la palabra de Dios. Nuestro refugio es la iglesia. Y nuestro descanso es la oración. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Pónganse de pie. Padre Santo que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, porque esta mañana permitiste que hablara de tu palabra. He tratado la manera de hacerlo lo más apegado a la verdad. Y te pido, Señor, que esta palabra entre a lo más profundo del corazón, que pueda partir el alma y el espíritu de mis hermanos, Señor. Que pueda separar, así como separa una espada los tuétanos y las coyunturas. Que esta palabra pueda discernir los pensamientos y las intenciones del corazón de cada uno de ellos. Tú mejor que nadie los conoces, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra no regrese vacía, sino que realmente produzca un cambio de mentalidad, un cambio de actitud para vernos, Señor, como ese linaje escogido, como ese real sacerdocio, como esa nación santa, como ese pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ayúdanos, Señor, pon de tu Santo Espíritu en nosotros y pónganos ese deseo de estudiar tu palabra de Dios. Así que esta mañana, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y démosle un fuerte aplauso a nuestro Creador. Gracias.